Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Si podemos abrir nuestras Biblias, mis amados, en Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, versículo 22 al versículo 27. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Mis amados, esta es una de las bendiciones más antiguas de la Biblia. Se le ha llamado la bendición de los Kohanim o la bendición de los sacerdotes. Esta oración lleva más o menos 1300 años antes de Cristo y siempre se dictaba en el día del perdón, el día de la expiación, el día en el que el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo y el cual él ofrecía la ofrenda por los pecados del mismo y del pueblo. Así que, mis amados, esto es una bendición muy importante para el pueblo de Dios. Y aquí habla del rostro de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Vamos a estar mirando en la diapositiva unas preguntas exegéticas que nos vamos a hacer en esta noche. ¿Será que el ser humano, siendo pecador, podrá ver el rostro de Dios? ¿Ustedes creen? Sabiendo y conociendo que Dios es santo, santo y santo, y que nosotros por el pecado fuimos apartados de su presencia desde el huerto del Edén. ¿Será que nosotros podemos ver el rostro de Dios? ¿Será que los patriarcas, los profetas, los apóstoles pudieron ver el rostro de Dios? Entonces, ¿qué dicen? Algún día lo vamos a ver, ¿cierto? Porque se llegará el juicio final y todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo irá a ser ese momento, mis amados hermanos, donde cada uno de nosotros estemos delante de la presencia de Dios, el día del juicio final? Yo creo que vamos a estar temblando quizás en el espíritu, ¿sí? Porque vamos a estar delante del que, si quiere, puede echar nuestra alma, ¿dónde? Al infierno. Ese juicio va a ser terrible. Por eso los israelitas le llaman a Jehová, a Yahweh le llaman el Dios terrible. Analicemos algo, hermanos. Los profetas y patriarcas, apóstoles y siervos del Señor, cuando tuvieron la oportunidad de ver ángeles, ciertos ángeles como Gabriel, como Miguel, cuando les revelaban los libros o los pergaminos que se escribieron, uno de esos fue Elías, Ezequiel, Daniel. Para el nuevo pacto podemos hablar de Juan, el apóstol. Vemos que cuando los ángeles se aparecieron delante de ellos, ¿qué era lo primero que hacían? Se postraban y tapaban su mirada, ¿sí?, con sus manos, porque su poder era tan glorioso de estos seres celestiales que estaban tan cerca de Dios, que ellos emanaban una luz tan tremenda que ningún ser humano la puede aguantar. Ellos no podían resistir el resplandor de estos seres que estaban cerca de Dios. Vamos a recordar al profeta Moisés, que al descender del monte Sinaí con las tablas de la ley, su rostro resplandecía. Todo esto lo recordamos, ¿cierto? Vamos a estar en Éxodo
capítulo 34, versículo 29. Dice la palabra de Dios: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte del Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Sigamos con el 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era ¿qué? Resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Mis amados, esto sucedió cuando Moisés estuvo cerca de Dios, cuando Dios le fue a entregar las tablas de la ley, los mandamientos, la Torá, la ley de Dios. Cada vez que Moisés subía a la presencia de Dios, él bajaba con el rostro ¿qué? Resplandeciente. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Dios. ¿Será que nosotros, mis amados, los que queremos estar cerca de Dios, será que nosotros se nos puede ver el rostro resplandeciente? Quizás cuando estamos por la calle y nos dicen: oye, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué haces? Y nosotros que respondemos: pues Cristo me tiene así. Mi rostro está así. ¿Por quién? Por Cristo. Hermanos y amados, todo el que se acerca a Dios, déjeme decirle que le cambia el rostro. Amén. Así que, mis amados, esto le sucedió a Moisés, y cada vez que Moisés bajaba del templo del Sinaí, él se tapaba con un velo para que el pueblo no se asustara y no le diera miedo. Imagínense el rostro de Moisés. Le tocaba dar con un velo, y después, cuando volvía a subir donde Dios, se quitaba el velo para estar delante de la presencia de Dios. Ahora, de la misma manera, Jesús, vamos a recordar ahora ya estar en el nuevo pacto, Jesús, de la misma manera él subió a un monte alto, ¿se recuerdan? Con 3 de sus más grandes y más cercanos apóstoles: Pedro, Jacobo y Juan. Tengamos en cuenta que Moisés subió a un monte alto, al monte del Sinaí. Ahora, de la misma manera, Jesús subió a un monte alto, ¿sí? ¿Con quién? Pedro, Jacobo y Juan. Igual como Moisés, tengamos en cuenta que esos 3 apóstoles eran de los más cercanos a Jesús, o de los que tenían más confianza, de los pilares de la iglesia, a los que le dejó a cargo la iglesia después que el Señor partió. Ahora que esto confirma la cercanía de que Jesucristo tenía a unos apóstoles muy cercanos a él, y por estar tan cercanos, él les tenía una extrema confianza, tanto que les dejó la iglesia primitiva en sus manos. Ahora Moisés, por orden de Jehová, de Yahweh, tenía que preparar el pueblo de la misma manera para la aparición de la presencia del Señor. El Señor se iba a aparecer en el monte del Sinaí, y ¿qué tenía que hacer Moisés? Preparar al pueblo. Ahora vamos a leer esto en Éxodo capítulo 19, del versículo 10 al versículo 12, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí. 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Así que, mis amados hermanos,
aquí nos señala la palabra que el pueblo debería de estar preparado, de santificarse antes de lavar sus vestidos para ir a la presencia de Dios. O sea que no cualquiera puede ir a la presencia de Dios. Debemos de hacer un trabajo espiritual. Debemos de lavar nuestros vestidos. Y nosotros los cristianos, como recordamos que hemos lavado esos vestidos por medio del bautizo. Es el momento en que lavamos no los vestidos, sino nuestra alma, desde lo más profundo de nuestro ser, para tener perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ahora debemos de estar preparados para la llegada de nuestro Señor, que es lo que estamos esperando ahora como iglesia. Estamos esperando la venida del Santo, Santo y Santo, ya que Él va a venir por su iglesia, y su iglesia debe estar santificada. Él viene por una iglesia que ha lavado sus vestiduras. Amén. Así que ese es un llamado para nosotros como pueblo de Dios, de cómo debemos de andar delante de la presencia de Dios. El pueblo se debía de purificar, porque para estar cerca de Dios hay que ser puro, ¿sí? Y nosotros los seres humanos nos limpiamos de esta manera, es por medio de la sangre del justo de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos al justo, si tenemos al abogado, nos podemos acercar a Dios. Amén. Así que Jesucristo ha roto lo que antes no se podía hacer. Israel y las naciones ahora ya son un solo pueblo, llamado el Israel espiritual. Vamos a ir rápido a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál es el llamado del apóstol Pedro? Recordando la segunda venida del Señor, él nos relata de que todo va a ser destruido, todo va a ser quemado. Tremendo. Y el apóstol Pedro le dice a los discípulos que si sabemos que va a suceder estas cosas, ¿sí?, ¿cómo no debéis vosotros andar de una manera santa y piadosa? El llamado de Dios en esta noche es que nos acerquemos a Dios, pero con santidad. Que nos acerquemos a Dios lavando nuestras vestiduras. Que nos acerquemos a Dios pensando que hay un juez y que algún día va a venir a hacer juicio final sobre cada uno de nosotros. Amén. Este es un llamado para restaurar y seguir restaurando esa relación perdida que se había perdido desde el huerto del Edén. Hoy es un día hermoso para la salvación. Hoy es un día bonito para restaurar lo que se había perdido. Ahora, me gusta como dice la Septuaginta en este mismo versículo, ¿sí?, la versión de los 70, que es una versión de las más antiguas, dice: ¿cuál debéis haberos vosotros en santas conversaciones y piedades? Delicado. O sea que Dios nos está llamando a que toda palabra que salga de nuestra boca debe ser santa para edificación de su pueblo. Santas conversaciones y piedades. Esto es muy delicado, porque ¿quién puede controlar la lengua? Como dice Santiago, no hay un ser humano quien lo pueda hacer. Y si hay un ser humano en la tierra que lo haga, es un varón justo, piadoso. Es un varón que Dios lo está mirando desde el cielo. Ahora, mis amados hermanos, si todo va a ser destruido con fuego, todos los elementos arderán, como dice Pedro, desde el cielo. Nosotros debemos de tener en cuenta de que debemos de saber de que hoy es el día. Hoy podemos cambiar, hoy podemos restaurar. No sabemos si es el día del juicio, puede ser mañana, pasado mañana, dentro de 10 años, pero que va a llegar ese día, va a llegar. Daniel capítulo 3, desde el versículo 23 al 25,
Daniel capítulo 3, versículo 23 al 25. Estos 3 varones cayeron ¿a dónde? A un horno de fuego ardiente. Tremendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mis amados hermanos, cuando llegue el juicio final, si tú eres un siervo de Dios, déjame decirte que ni el fuego ni nada va a acabar con tu alma. Amén. Esto fue lo que sucedió con estos siervos de Dios, de que fueron echados atados ¿a dónde? A un fuego echando candela pura. ¿Sí? ¿Quién o cuál ser humano puede sobrevivir a esto, mis amados? Pero entró un ángel a bailar con ellos, como decimos en Colombia, entró en su salsa, ¿sí? Y los estaba protegiendo a esos 3 varones. Tremendo la palabra de Dios, y glorificamos a Dios por sus proezas. Nosotros como pueblo de Dios, cada día debemos de prepararnos más espiritualmente, como les dije ahorita, para algún día estar delante de la presencia de nuestro Dios, del más temible de todos los dioses, el Dios de Israel. En Éxodo 33, 20 leamos, ¿sí? Éxodo capítulo 33, versículo 20, dice la palabra de Dios: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Lo único que pudo ver Moisés fue las espaldas de Dios, pero el rostro no lo podía ver Moisés. ¿Por qué? Porque él sabía que si veía el rostro de Dios, ¿qué pasaba? Era hombre muerto. Esto lo tenían los antiguos totalmente marcado en sus vidas. Por eso todos los antiguos del antiguo pacto, cada vez que veían a un ángel de Dios, se tapaban el rostro, porque estaba escrito que todo el que viera de frente el rostro de Dios, ¿qué pasaba con este? No podía vivir. Vamos a Mateo 17 rápidamente. Mateo capítulo 17. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1 y versículo 2. En la transfiguración. 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mis amados, el Señor Jesucristo mostró su deidad en este preciso momento antes de ser muerto. Él se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué sucedió? Su rostro resplandeció como el sol. ¿Esto qué quiere decir? Que el rostro de Dios se hizo presente por medio de su Hijo amado Jesucristo. Este es el gran misterio. Quizás no se habla mucho de este tema. Ver el rostro del Señor Jesucristo era ver el rostro ¿de quién? De Dios. El Señor mostró su gloria delante de sus discípulos más amados, y por ende los más maduros quizás. Recordemos que Jacob fue uno de los más respetados en Jerusalén. Jacob. Y posiblemente el anciano de Jerusalén. También podemos recordar del apóstol Pedro, la piedra de la iglesia, o el primero en cuidado, y Juan, el último de todos, el amado, el cercano, el íntimo, el que se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, el íntimo amigo de Jesús. Estos eran los 3 más cercanos al Señor Jesucristo. Ahora, amada iglesia, ¿serás tú cercano a Dios? Dios solo puede mostrar el resplandor de su gloria y rostro a los más cercanos de Él. Al que ande en santidad, posiblemente verá el rostro de Dios, porque sin santidad nadie verá el rostro de Dios, como lo dice Hebreos 12, capítulo 14. Así que el llamado de nosotros, iglesia, es que entremos en los estatutos de Dios, entremos en el nuevo pacto, para poder ver el rostro de Dios, pero que sea para llevarnos a la vida eterna y no a la otra finalidad, que es la condenación. Si Cristo es la imagen del Dios invisible, esto lo podemos encontrar en Colosenses 1:15,
Si Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿quién es Cristo? La imagen del Dios invisible. Amén. ¿Qué significa esto? Que Cristo es la unidad perfecta del Dios único y es el Dios mismo hecho carne. Juan 1:14. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. El apóstol Juan dice, vimos su gloria, vimos su resplandor. ¿Sí me entienden? Vimos su gloria. El apóstol Juan, que estuvo con él presente, se hace testigo ocular y escribe esta carta y dice, yo lo vi, yo vi el rostro del Señor, yo estuve con él, yo lo palpé. Vimos su gloria, vimos su resplandor. ¿Por qué vimos su resplandor? Dice, porque él estuvo presente en donde, en la transfiguración. Él pudo ver el resplandor del rostro de Dios y escribe la carta de Juan. Por eso, esta es la idea principal del Evangelio. Cristo es Dios. ¿Cuál es la idea principal de la carta del Evangelio de Juan? Cristo, Dios. Por eso está la idea principal de este Evangelio. Cristo es Dios. Cristo es el Verbo. Inicia con el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. El Verbo hecho carne. Amén. Ahora podemos atar cabos y mirar cosas más profundas de la palabra de Dios. Juan capítulo 14, desde el versículo 8 al 9. Juan 14, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿A quién está preguntando? Felipe, el apóstol, al mismo Jesucristo le está diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Amén. Aún Tomás, uno de sus discípulos más cercanos también, no había entendido que Jesús era el mismo Dios. Imagínate eso. ¿Cuánto tiempo Jesús había pasado con sus discípulos? Y había discípulos que todavía no creían que Jesús era Dios, ni que Jesús era ¿quién? El Mesías revelado en las profecías. Muchos de sus ayudantes también, apóstoles cercanos, familiares, quizás también, no creían totalmente en Él, solamente en el momento que resucitó y se les presentó. Muchos familiares comenzaron a seguirle, ni sus hermanos más cercanos también no creían en el Señor. ¿Y el Señor qué le dijo a Tomás? En su incredulidad, porque era una persona, era un creyente incrédulo, ¿sí? Yo soy el Padre, tócame, mira mi rostro. ¿Quieres ver al Creador? Aquí lo tienes. ¿Cuánto tiempo he estado contigo y no te has dado cuenta? ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Hermanos, ver el rostro del Jesús histórico, quizás muchas veces la historia y la Biblia no lo han querido mostrar, ¿sí? Lo podemos ver en cuadros o como lo muestran quizás los católicos, que es un mono santo hermoso. ¿Será ese el rostro más cercano al Señor Jesucristo? Según los estudiosos, nos revelan de que Jesús, al haber nacido en Israel y al ser israelita, pues era un israelita, ¿sí? Y era un judío de nacimiento. Y los judíos no tienen estos rostros, digamos, tan ingleses, tan europeos como nos han mostrado. Isaías 53 dice que no había hermosura en él, pero ese fue el que te salvó y el que me salvó. Ese rostro precioso, el cual dio para que le golpearan, lo escupieran, lo maltrataran, el cual llegó hasta el fin de la cruz y muerte de cruz para darnos salvación. Entendemos que solo en su resurrección los apóstoles y más cercanos entendieron la gran verdad del Evangelio. Cristo Dios hecho carne.
Amén. Ese es el Evangelio. Cristo Dios hecho carne, el cual se entregó en una cruz para darle salvación a toda la humanidad, y el cual nosotros confiamos y llegamos hasta el fin esa creencia de que por haber creído en ese Mesías, el que se puso en mi lugar en la cruz, podemos llegar a la vida eterna. Amén. El manto de Turín es algo muy conocido, ¿sí?, que lo tiene el Vaticano. El manto de Turín muestra un rostro, y lo muestran por fotografías por medio de la tecnología en las redes sociales, pero estaremos seguros que ese será el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amados, creemos por la palabra de que es la misma manera que ascendió. El que ascendió, nuestro Señor Jesucristo, va a descender. El mismo que ascendió es el mismo que va a descender con todo poder y gloria para colocar a sus enemigos al estrado de sus pies. Cristo viene, hermanos. ¿Lo creemos? Y la iglesia, la esposa del Cordero, dice amén. Así termina el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. ¿Cómo debe andar la iglesia? Bienaventurados los que lavan su ropa. La iglesia debe lavar sus ropas por medio del bautizo, para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la gran ciudad de la nueva Jerusalén. Y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La iglesia, ¿qué debe de hacer en este momento? Lavar sus ropas, andar en santidad, porque el Señor pronto viene. Ciertamente vengo en breve, dice la palabra. Y este es un libro que se escribió hace más de 2000 años. Y el apóstol Juan decía que el Señor ciertamente llegaba en breve. Porque para el Señor un día son como 1000 y 1000 como un día. Quizás para el Señor estos 2000 años son nada para Él. Pero quizás para la historia de la humanidad 2000 años, pero para el Señor es algo breve. Y para nosotros debe ser algo breve, porque vamos a estar toda una eternidad delante de su santa presencia. Amén. ¿Qué se viene, mis amados hermanos? La restauración de Sión está cerca. La restauración de la iglesia y el tiempo de todas las edades se están cumpliendo en ese preciso momento, cada vez más cerca de la llegada de nuestro Señor. Y los misterios más profundos de la Biblia se han comenzado a revelar. Uno de ellos es Mateo 24, versículo 32, solamente para recordar la higuera. Este verbo se va a quitar a los judíos, los mismos que le crucificaron. Y quizás en la última parte histórica de Israel, muchos de estos van a ser convertidos y van a ser muy cercanos con nuestro Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículo 10. El profeta Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Cuál será el siervo que el Señor escogió? Nuestro Señor Jesucristo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea que Dios está diciendo que el siervo que Él escogió, por medio de Él le iban a conocer y iban a creer. Y le dice al mundo entero, para que entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yahweh, Dios, tiene un siervo escogido, lo decía la palabra, el profeta Isaías. Ese siervo que iba a ser llevado a la cruz era un siervo escogido para toda la tierra, y por medio de él se iba a dar, o se iba a hacer conocido Dios, y que por medio de él se debía de creer en él para entender algo, el misterio, que yo mismo soy. Tremendo. Antes de mí no fui formado Dios, ni lo será después de mí. Mira lo que dice el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí lo podemos unificar con Hechos 4:12. Porque solamente hay un hombre, sobre todo nombre, el único que puede dar salvación, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo que solamente Dios es el único que puede salvar, nuestro Señor Jesucristo.
Ahora ya para ir culminando vamos a leer la bendición sacerdotal con la que comenzamos. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuál es la paz que Dios da? La paz espiritual. ¿Cuál es la paz que el Señor nos da? La paz del alma, la paz que ningún ser humano puede dar, la paz que nadie puede llenar, solamente el mismo Creador, hermanos. ¿Queremos esa paz, ese descanso para nuestras almas? Queremos que el Señor Jesucristo nos abrace en el momento de nuestra partida de este mundo y seamos llevados por ángeles al seno de Abraham. ¿Quién quiere estar en ese lugar? ¿Quién quiere esa paz? Amén. Yo creo que todos queremos esa paz. Amados, que el rostro del Mesías, del príncipe, ilumine su rostro hacia su pueblo. Tú eres pueblo de Dios. Y esta bendición es muy hermosa porque dice que ese rostro del príncipe ilumine hacia ti. Amén. Para terminar, leamos Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Muchos judíos están siendo convertidos porque están leyendo este versículo en el idioma original. El idioma original dice: delante de mi rostro. No tendrás dioses delante de mi rostro. ¿Cuál es el rostro de nuestro Señor? El Rey de la Gloria, Jehová, Yahweh. ¿Cuál es el rostro? Nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo directamente el texto que sí pueden alabar a Jesucristo como Dios porque es el rostro de Dios. Ese texto se está mostrando y se están convirtiendo muchos judíos, hermanos, en Israel y en todo el mundo. Así que el rostro del Mesías ilumine sobre su pueblo también. También debemos de orar por Israel, de seguir orando para que Dios nos siga convirtiendo y llevando a su Mesías, a su Salvador. Igualmente a las personas que rodean al sector de Cuba. Debemos de seguir orando para que todos se acerquen al rostro de Dios. Delante significa cara, rostro en hebreo, que es paní, representativo del todo poder de la presencia. Rostro, faz, cara, y siempre se encuentra en plural, o sea que no es rostro sino rostros, rostros, caras, excepto de personas o de lugar. O sea que no está hablando de rostros de seres humanos, está hablando de los rostros de Dios. Tremendo. Ya sabemos, mis amados, que el rostro de Dios es ¿quién? Jesucristo. Y que Yahweh quitó el velo, Jehová quitó el velo de su cara. Y se dio a conocer por medio de ¿quién? De su Hijo, de su siervo, el Mesías, príncipe Emmanuel. Esto es Dios con nosotros, significa en Isaías 7:14, Emmanuel, esto es Dios con nosotros. Dios está con nosotros, Dios se hizo presente con nosotros, amén. Este nombre significa con nosotros está Dios. Así que, hermanos, Dios hizo, ¿Dios qué hizo? Rompió el velo del lugar santo al lugar santísimo, lo rompió desde el cielo a la tierra, por medio del rostro de su Hijo amado Jesucristo, en humillación por nosotros. Dios colocó su rostro para darnos salvación. El Señor Jesucristo colocó su rostro para darnos salvación. Ese rostro fue golpeado, humillado, pisoteado, para darnos salvación. Eso es algo hermoso de entenderlo, mis amados. Para poder entrar en la presencia de Dios, mira lo que hizo Dios: envió a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por ti, por mí, por toda una humanidad. Amén. Así que, mis amados, este era el mensaje de esta noche y espero que lo reflexionen en esta semana y esperamos como Iglesia de Cristo que sigamos en esa lucha acercando a la comunidad de Cuba para que conozcan el rostro del Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios esté en sus hogares y con ustedes. Dios les bendiga.
toda